Pues es primavera y es la época de esplendor para las garrapatas. Hemos hablado de este problema y de algunas enfermedades asociadas a estas garrapatas anteriormente, pero hoy contamos con el doctor Juan José Badiola, investigador y director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, pues las garrapatas, explíquenos primero qué es una garrapata. Bueno, es un insecto, en definitiva, que tiene unas características muy peculiares, que son, en general, aquí en España, son hematófagos, es decir, se alimentan de sangre de las personas y de los animales. Afecta a mamíferos, a aves, incluso a reptiles también. Y bueno, la parte negativa, por lo que yo creo que la mayor parte de la gente conoce las garrapatas y no les tiene mucha simpatía, todo se ha dicho, es porque pueden transmitir algunas enfermedades de los animales y de las personas. Claro, hablábamos hace poco de que se ha descrito además en Aragón una nueva especie. Precisamente hablábamos con una investigadora, con Ruth Rodríguez Pastor, también de la Facultad de Veterinaria, de este nuevo espécimen que se ha bautizado correctamente y que se encontraba en las zonas de la Cartuja Baja de Zaragoza. Bueno, sí, es que esto es un libro abierto. Es decir, este tipo de insectos, como los mosquitos también y otros insectos, no conocemos todos, conocemos a una buena parte, pero todavía quedan algunos por conocer. Y esto, pues bueno, es un buen hallazgo, ¿verdad? Que aquí al lado de Zaragoza, pues se escriban. Muchas veces son descripciones nuevas de agentes que se conocían con otro nombre antes. Sí, eso nos explicó, que Sí. se le llamaba, no me acuerdo ahora, pero de otra manera, y ahora por fin se ha identificado. Sí, desde que la genética se ha aplicado al estudio de tantas aspectos de la vida, ¿verdad? Es muy importante los aspectos genéticos, pues cuando se aplican y las nuevas técnicas de diagnóstico, ¿verdad? Cada vez más refinadas, el PCR, por ejemplo, y tantas otras, pues se puede ir acotando más y separando más unas especies de otras o unas estirpes de otras. En fin, es decir, que es una forma de precisar más concretamente lo que se refiere a este caso a las garrapatas, ¿no? ¿Qué enfermedades son las que pueden transmitir? Pues hombre, la verdad es que hay un amplio grupo de enfermedades de tipo vírico, de tipo bacteriano, de tipo de protozoos, que pueden transmitir estas garrapatas, ¿no? Y yo creo que además en eso la cultura general de la gente, pues yo creo que conoce, al menos le suenan algunas de ellas, ¿no? Que han sido, bueno, pues enfermedades que han estado presentes, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, quizás sea una de las más conocidas, ¿no? Porque tiene una gran difusión en todo el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, también las babesiosis, las anaplasmosis, la tularemia, ¿verdad?, que es otra enfermedad también bien conocida. Algunas con un nombre un poco raro, la fiebre botonosa del Mediterráneo, ¿eh? Es un poco complicado de decir. Sí, sí. Y incluso en los últimos años hemos tenido casos en España, no aquí en Aragón, sino en la zona occidental española, es decir, en Ávila y en Extremadura, una enfermedad vírica que es la enfermedad de Crimea-Congo. Esta es una enfermedad producida por este virus y que se ha descrito en el mundo, no es una enfermedad nueva, pero para España sí que lo era, ¿no? Y que se transmite a través de garrapatas y muy relacionada con la vida silvestre, con los ciervos y demás, ¿no? Y esa puede ser mortal, es decir, que es una enfermedad que podría ser grave. Así que con las otras, bueno, no tiene ese carácter de gravedad que tiene, salvo que haya complicaciones, pero en esta sí, y esta sí que nos interesa. Y algo interesante también, que yo he sido una de las personas que he procurado, bueno, pues de alguna manera popularizar, o al menos que la gente conozca esto, que es la enfermedad de Alpha-Gal. Esta es una enfermedad alérgica. Una enfermedad alérgica que tiene unas características muy singulares y que hace que determinadas personas que son picados por algún tipo concreto de garrapata se sensibilicen frente a la carne roja. Anda. De tal manera que ya no pueden consumir carne roja en el futuro, ¿no? Porque tienen manifestaciones que pueden ser graves, ¿no? Pues
Es decir, todo, pues, desde una manifestación relativamente moderada hasta cuadros de gran gravedad, ¿no? Y sobre todo el problema de que ya no puedes consumir carne toda tu vida. Claro, con lo que eso significa Lo que eso para... significa para la alimentación, las limitaciones alimentarias que eso supone, ¿no? No hay muchos casos todavía descritos en España, pero hay algunos casos descritos, y sobre todo en Europa en general, que era una enfermedad poco conocida. Es una enfermedad más conocida en Australia y en Estados Unidos, en la parte oriental de Estados Unidos, pero aquí en Europa también se observa. Es que hoy las enfermedades tienen un carácter global. ¿Por qué? Pues porque la globalización trae estas consecuencias, la movilidad tan tremenda que hay de personas que van en todas las direcciones, los alimentos también, las garrapatas también. Aquí todo el mundo viaja, todo el mundo viaja. Claro, porque además las garrapatas, un insecto que quizá es bien conocido para, sobre todo, los dueños de mascotas, de perros, sobre todo, de sí. perros, ¿no? Que Sí. ellos sí que tienen un poco más de Sí. conocimiento. Sí, sobre todo los dueños de perros, sobre todo, de otras mascotas también, pero sobre todo perros, están muy sensibilizados, porque es verdad que en esta fecha, si tú llevas tu perro a un sitio donde hay garrapatas, están esperando ir las garrapatas a encontrar un hospedador adecuado, y uno oportuno es el perro. Y entonces, pues bueno, pues resulta que un buen día descubres que tu perro tiene garrapatas, ¿no? Y entonces ya asaltan los temores a las enfermedades que pueden transmitir, y eso pues realmente a la gente le preocupa mucho, como es lógico y natural. Y bueno, hombre, para eso estamos los veterinarios, las clínicas de veterinaria que se preocupan por tener controladas estas garrapatas, ¿no? Y sobre todo informar a los dueños, lógicamente. Claro, porque si salimos con nuestro perro, sobre todo por una zona que hay vegetación, ¿verdad? Es Sí. cuando tenemos luego que tener cuidado. Sí, sí, sí. Las garrapatas lo que hacen es que en su ciclo biológico, que algunas es bastante complejo, pues acaban ascendiendo por las hierbas. Cuanto más alta sea la hierba, más posibilidades hay de que haya garrapatas adheridas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que pues, no solamente perros, por ejemplo, las ovejas también se contagian, las vacas, las cabras, es decir, que si tú llevas un campo de ovejas y hay hierbas de cierta altura, pues pueden también saltar. Cualquier mamífero, por lo menos los que conocemos más habitualmente, doméstico, pero también los silvestres, los ciervos, por ejemplo, ¿verdad? Los gamos, todos estos ciervos, estos mamíferos silvestres tienen también con frecuencia, sufren el azote de la garrapata, ¿no? Y sobre todo, claro, lo que más nos importa es la transmisión en la especie humana. Claro, porque en el animal, ¿qué le generan al animal o qué le causan? Bueno, primero hay una molestia, ¿no? Porque en definitiva tienes ahí un parásito adherido a tu piel que está tomando sangre para alimentarse. No, realmente ellos lo que hacen es cumplir con un ciclo biológico, que es perpetuar la especie, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que tal. Y bueno, pueden tener algunas enfermedades, por ejemplo, la erliquiosis es una enfermedad bastante corriente en los perros, ¿verdad? Y bueno, pues los veterinarios se enfrentan con mucha frecuencia ante esta enfermedad. Algunas se tratan bien con antibióticos, por ejemplo, pues otras no tanto, depende de cada caso, ¿no? Y entonces, si llevamos nuestro perro de paseo por una zona Sí. con vegetación, ¿qué tenemos que hacer después? Pues lo primero, sobre todo en estas fechas, sobre todo, como he comentado al principio, primavera-verano, que es la etapa de máxima actividad de estas garrapatas, pues hay que hacer una revisión, por lo menos una revisión inicial, ¿no? Después de haber tenido esa estancia en esa zona con hierbas altas y demás, pues hay que hacer una revisión de la piel, a ver si a simple vista se pueden ver. Cuando son de cierto tamaño se ven perfectamente, ¿no? Y sobre todo en zonas más depiladas, ¿verdad? Las zonas donde hay menos pelo, pues se ven con más facilidad, pues la zona de la ingle, de las axilas, la zona abdominal, pero puede estar en las zonas con mayor cantidad y densidad de pelo, ¿no? Le iba a preguntar si tenían como un sitio favorito, porque hay Bueno, más calor corporal, como los piojos, estoy pensando. Sí, ellas sobre todo donde van es donde la piel es más fina.
lógicamente, porque tienen menos dificultades para clavar bueno, para establecerse en ellos y obtener la sangre que es lo que lo que ellas desean, ¿no? Y cuando encontramos una garrapata, ¿qué hay que hacer? Porque creo que hay que tener un poco de cuidado. Sí, hay que tener cuidado, tanto en los perros como en las personas. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay unos manuales que lo explican bien, ¿verdad? Pero en cualquier caso, y sobre todo en todas las clínicas veterinarias hay unos manuales, y si no, pues se pregunta al veterinario o se lleva al veterinario también, ¿eh? Que a veces es lo mejor. Si tiene más de una garrapata, pues en fin. Entonces lo que hay que hacer es evitar que la garrapata, que tiene dos partes, lo que es el cuerpo y la cabeza de la garrapata, y el resto es el abdomen, que va creciendo y es lo que permite verlo con más facilidad, porque si no es un punto negro, ¿verdad? Ajá. Que no sabes muy bien qué es, ¿no? Pero el abdomen se llena de sangre y entonces sí que es muy aparente. Entonces a lo mejor separas el abdomen, pero Dejas la cabeza. la cabeza y el cuerpo permanece allí, así que hay que con unas pinzas apretar bastante, con una cierta intensidad en la zona de esta garrapata por los dos lados, teniendo en cuenta, comprobando que efectivamente queda el cuerpo de la garrapata y la cabecita en las dos ramas de la pinza, y después con cuidado estirar de ella, ¿no? Y no obstante, cerciorarse que realmente no has dejado la cabeza allí, porque puede ser que aún así, con mucho cuidado. Y bueno, si emociona, lo mejor llevarlo a tu veterinario y que el veterinario lo haga, que tiene mucha experiencia. Claro, porque ¿qué pasa si dejamos la cabeza dentro? Pues que puede volver a reproducirse la garrapata. Y no hemos hecho gran cosa, ¿eh? Ya. No es como los inmortales, ¿no? Que les No. cortaban la cabeza. No, y ya. estos siguen ahí. Y entonces, si no hacemos esa revisión y no tenemos cuidado, la garrapata nos puede picar a nosotros. Claro, sí. La garrapata es ubicua y trata, como todos los animales que son hematófagos, de localizar el mayor número de pacientes, vamos a decirlo así, ¿no? Dicho así gráficamente, es decir, de animales o personas en las cuales actuar. Y entonces si está en casa y el perro sigue teniendo garrapata, pues si te puede a un niño, por ejemplo, que tiene la piel muy finita, ¿verdad? Muy apetitosa, vamos a decirlo, para ellos, ¿no? O a una persona adulta. Es decir, que realmente hay que tener cuidado porque, bueno, sabemos bien. Claro, no quiere decir que todas las garrapatas vayan a transmitir todas las enfermedades que hay, ¿no? Pero siempre es un riesgo, ¿no? Claro. Y entonces hay que prevenir los riesgos. ¿Qué tenemos que hacer si sospechamos que nos ha picado una garrapata o que nosotros tenemos una garrapata ahí en nuestra piel? Bueno, lo primero, si sospechas que te la ha transmitido una mascota, un perro, lo primero es visitar al veterinario para comprobar que efectivamente ha sido una garrapata o no, porque a lo mejor es otra cosa, a lo mejor es una costra, ¿verdad? Que está ahí, no tiene nada que ver. Y después, hombre, pues ir a un médico, obviamente, ir a un centro de salud y que el médico de familia, o el médico general, pues ya ve un poco lo que hay. Y él ya, a la vista de la sintomatología clínica o de las lesiones que tiene ese paciente, pues hará un diagnóstico provisional que después habrá que, lógicamente, comprobarlo y sobre todo diagnosticarlo con precisión. Hay una serie de técnicas que permiten rápidamente en sangre o en el propio tejido del individuo confirmar o no la sospecha que tienes, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues eso yo creo que hoy quiero que los médicos también conocen bien, los médicos veterinarios conocen bien, porque es un problema, no digo frecuente, pero es que se está todos los años ahí, ¿no? Claro, porque si se confirma que nos ha picado, es fácil detectar y se puede actuar antes de que nos pase algo más grave. Sí, porque es que algunas de estas enfermedades, algunas de estas enfermedades tienen una manifestación bastante inespecífica. Es decir, pues por ejemplo, dolor de cabeza, malestar, es decir, fiebre, incluso algunos pues náuseas, vómitos y demás, al fin y al cabo son incluso artralgias, dolores articulares, pues pueden ser provocados por muchas causas, y uno piensa que lo más frecuente es que puede ser una gripe, ¿no? En el periodo invernal, sobre todo, o incluso en este periodo todavía hay casos de gripe, ¿no? Pero el problema es que si no se actúa, pues puede haber complicaciones de tipo neurológico, complicaciones de tipo cardiológico, cardiovascular, articulación, problemas articulares,
Y si pasa la cronicidad, pues la situación ya es más difícil de resolver, ¿no? Es decir, que yo creo que esto hay que actuar lo más rápidamente posible para evitar precisamente esas complicaciones secundarias que puede haber en una enfermedad de este tipo, ¿no? Pues tendremos todas esas recomendaciones en cuenta, doctor Juan José Badiola, investigador y director de este Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Gracias por habernos acompañado hoy. Pues un placer estar con ustedes. Decir que es una pena, ¿no? Teníamos una persona que sabía muchísimo de garrapatas, que ahora se nos ha jubilado. Debía estar hombre cansado ya de esto, ¿no? Que era Agustín Estrada, que fue alumno mío, y la verdad es que es un hombre que sabía mucho de eso y que, ¿no?, que está muy bien documentado. Pero bueno, para las cosas generales tampoco hace falta ser un demasiado experto, ¿verdad? Obviamente. Pero sí que nosotros sí que es verdad que los veterinarios siempre hemos prestado mucha atención. Hemos prestado mucha atención, y más en los tiempos que vivimos, a los llamados vectores de enfermedades. Vector es un transmisor de la enfermedad. Y ahí tenemos dos grandes grupos, las garrapatas y los mosquitos. Y allí en veterinaria hemos tenido expertos en una cosa, muy expertos en una cosa y en otra, ¿no? Pues otro día tendremos que hablar de los mosquitos. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahí tenemos una persona que sabe muchísimo, que os recomiendo, ¿eh? Bueno, yo cuando quieras, por supuesto, estaré con vosotros, pero tenemos a una persona que está muy documentado, es un catedrático de emérito, y que es una persona que realmente es un verdadero experto en estas enfermedades transmisidas, bueno, en el propio vector, los propios mosquitos, que claro, al final es lo más importante. Es decir, aunque esté el agente causal, aunque esté la persona o el animal, lo que sea, pero si no interviene el vector, el transmisor, pues la enfermedad no se produce. Pues muchas gracias, doctor Juan José Badiola. Muchas gracias a vosotros.